Hola, 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 amantes de las letras, bienvenidos a Literatura Viva, el rincón donde los libros no se empolvan, se encienden. Aquí no solo leemos, revivimos historias, cada episodio es un viaje al corazón de una obra literaria. Analizamos, desmenuzamos y le sacamos el jugo a cada palabra como si fuera fruta fresca del árbol del lenguaje. Prepárate para mirar los textos como nunca antes, con lupa, con oído agudo y con muchas ganas de descubrir qué esconden entre líneas, porque en Literatura Viva las historias respiran, los personajes nos hablan y las ideas vuelan, así que ponte cómodo, cómoda, suelta el resaltador y acompáñanos a hacer que la literatura cobre vida. Bueno, lectores y lectoras apasionados y apasionadas, bienvenidos a un nuevo episodio de Literatura Viva, el podcast donde los libros no solo se leen, se sienten, se piensan y hasta se rezan. Hoy traemos un título que suena como poesía, que huele a tierra quemada. Lo mítico y lo real en El llano en llamas. ¿Qué significa eso? Pues prepárate, porque en este episodio vamos a cruzar el umbral entre lo cotidiano y lo sagrado, entre la tierra árida y los ecos de un mundo antiguo que aún respira bajo las piedras. Vamos a explorar cómo Juan Rulfo, ese mago de las palabras secas y los silencios profundos, construye una estética única donde lo mítico, lo sagrado y el misterio se entretejen con lo más crudo de la realidad latinoamericana del siglo XX. A través del análisis de una lectura puntual, alerta de spoilers, descubriremos cómo lo real no está tan separado del mito como creemos y cómo en El llano en llamas no solo se cuenta historias, sino que nos deja entrar en una poética donde los fantasmas son tan reales como los vivos y lo divino se asoma en el polvo del camino. Así que acomódate, afina el oído y prepárate para ver cómo Rulfo, el mito, no es cosa del pasado. Es lo que nos sigue hablando en voz baja desde el fondo del llano. Antes de lanzarnos al llano, conozcamos al guía de esta travesía, Juan Rulfo, el escritor que no necesitó muchas palabras u obras para convertirse en un grande de la literatura latinoamericana. Rulfo era mexicano, callado, de pocas obras pero intensas. Escribió poco, sí, pero lo que escribió retumba, como si cada frase viniera de muy lejos, de un lugar donde el eco del pasado todavía no se apaga. Y entre silencios, muertos que hablan y tierras secas, construyó un mundo que se siente tan real que da miedo. Su libro, El llano en llamas, no es solo una colección de cuentos, es como asomarse por una ventana a una realidad dura, rural, golpeada por la pobreza, la violencia, el abandono, pero contada con una belleza poética que te deja sin aliento. Aquí no hay héroes con capa, hay campesinos, hay soldados, madres, ladrones, asesinos, sombras que caminan entre la vida y la muerte. Y lo más mágico, Rulfo logra que en medio de tanto polvo aparezca lo mítico, lo sagrado y lo misterioso, como si el llano no solo ardiera por el sol, sino también por las historias que en él laten. Así que con Rulfo no vas a leer, vas a escuchar crujido del suelo, vas a oler la pólvora en el aire y sentir el temblor de lo sagrado en lo más cotidiano. Con Rulfo vamos a ver qué pasa cuando los muertos hablan. El tiempo se detiene y la tierra parece cargada de una fuerza sagrada y silenciosa. Vamos a explorar cómo lo mítico y lo real se funden en la estética de Rulfo. Para entender a Rulfo y su universo de silencios, llanto seco y tierra cuarteada, primero tenemos que viajar en el tiempo. El siglo XX latinoamericano no fue precisamente tranquilo, fue un siglo de profundas transformaciones políticas, sociales y culturales. Mientras las grandes ciudades crecían en los campos, todavía se luchaba por lo más básico: tierra, justicia y pan. Los campesinos, muchas veces olvidados por los gobiernos y alejados de las promesas del progreso, vivían en condiciones duras marcadas por la desigualdad. Y en ese escenario, la literatura se convirtió en una forma de dar voz a los que no la tenían. Ahora pongamos el foco en México,
porque ahí es donde se gesta la obra de Juan Rulfo. A comienzos del siglo XX, México vivió un terremoto histórico llamado la Revolución Mexicana, de 1910 a 1920. Fue un levantamiento enorme, una guerra civil con múltiples bandos, cuyo grito principal era tierra y libertad. Campesinos, líderes revolucionarios y obreros lucharon por una reforma agraria y por un país más justo. El resultado, miles de muertos, promesas incumplidas y una sociedad partida entre la esperanza y la desesperanza. Pero el conflicto no acabó ahí. Apenas unos años después, entre 1926 y 1929, estalló la Guerra Cristera, una lucha sangrienta entre el gobierno y grupos religiosos que defendían el derecho a practicar abiertamente su fe católica. Imagina un país rural, pobre y profundamente creyente, cuya fe es una de las pocas fuentes de esperanza, enfrentando a un Estado que quería limitar el poder de la Iglesia. Todo esto generó una mezcla explosiva: violencia, desarraigo, abandono del campo, fe popular profundamente arraigada y una sensación de que la vida en medio de tanto conflicto tenía algo de milagro o de castigo divino. Y es justamente en ese contexto polvoriento, sangriento, silencioso y místico donde Juan Rulfo pone su pluma. Él no escribe desde la distancia académica, escribe desde el dolor, desde la memoria rural, desde las voces que susurran cosas al oído en las noches sin luna, porque en su México lo real y lo mítico no están separados, son parte de la misma historia. Cuando hablamos de la literatura latinoamericana del siglo XX, es imposible no mencionar a ese grupo de escritores que sacudió al mundo con historias desbordantes, mágicas, políticas y poéticas. Si hablamos del famoso boom latinoamericano, esa explosión creativa entre los años 60 y 70, con nombres como García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar y Fuentes, escritores que se volvieron internacionales y convirtieron a América Latina en el nuevo centro literario del mundo. Pero antes del boom hubo un temblor más silencioso, una voz que ya estaba desenterrando a los fantasmas del continente con una intensidad inigualable: Juan Rulfo. Sí, Rulfo es en muchos sentidos el padre espiritual del boom. Yo me atrevo a clasificarlo como predecesor del boom, aunque escribió poco, apenas un libro de cuentos, El llano en llamas, de 1953, y una novela, Pedro Páramo, de 1955, su obra marcó un antes y un después. Pero, ¿por qué? Pues es precisamente porque hizo algo que nadie había hecho así antes: explorar lo no dicho, lo marginal y lo espectral, con una escritura que parecía susurrar en vez de gritar, representando asimismo el silenciamiento político o religioso de su contexto y cómo no se le da voz a lo marginal o a lo espectral. Rulfo no necesitó multitudes de palabras, lo suyo fue el arte del silencio, del eco, del hueco que deja dolor. Su literatura pone el foco en los olvidados, en los que no tienen voz: campesinos, mujeres abandonadas, viejos solos, muertos que siguen hablando porque nadie los había ni los ha escuchado, y lo hace desde un lenguaje sobrio, seco, casi minimalista, pero cargado simbólicamente de una poesía que duele. Lo que para otros escritores del boom sería exuberancia, para Rulfo fue austeridad emocional y narrativa. Mientras otros construían ciudades laberínticas o revoluciones imaginarias, Rulfo retrataba pueblitos desiertos donde lo real y lo mítico se funden, donde la muerte convive con la fe popular y donde el tiempo parece haberse detenido. Es por eso que muchos dicen que Rulfo no escribió realismo mágico, sino realismo mítico, porque en su obra los muertos no aparecen como trucos literarios, sino como parte de una cosmovisión profundamente latinoamericana real, en la que la historia oficial ha fallado, pero el recuerdo, el mito y la voz del pueblo aún siguen resistiendo. En resumen, Rulfo es ese autor que abrió la puerta del misterio para que otros la cruzaran. No fue del boom, pero sin él, el boom no habría sido igual.
Para entrar al mundo de Rulfo no basta con entender el contexto histórico o los recursos literarios, hay que ir más hondo, donde lo habita lo mítico, lo sagrado y el misterio. Pero, ¿qué significan estos conceptos cuando se leen a la luz de Rulfo y de pensadores como Jorge Ruffinelli, Octavio Paz y Walter Benjamin? Bueno, empecemos por Ruffinelli. En su prólogo a la obra completa de Rulfo, él no solo presenta al autor, sino que desvela su universo narrativo como un territorio donde lo cotidiano y lo sobrenatural se entrelazan sin escándalo ni sorpresa. En Rulfo, dice Ruffinelli, lo mítico no es un ornamento, es la forma en que el mundo funciona para quienes viven en los márgenes. Lo sagrado no es teología, sino una presencia difusa que estructura la experiencia, especialmente en comunidades marcadas por la oralidad, la fe popular y la muerte. Y el misterio no es lo inexplicable, es lo que no puede ni necesita ser explicado, porque se vive como parte del todo. Octavio Paz, en su ensayo El lenguaje, nos da una pista fundamental. El lenguaje no solo nombra las cosas, sino que las revela. En ese sentido, la palabra en Rulfo, breve, escasa, medida, que no describe sino que invoca, lo mítico surge del modo en que el lenguaje se acerca al silencio, a lo indecible, a eso que no se puede explicar con lógica, pero que todos sentimos. La presencia de lo sagrado en lo simple, lo invisible en lo real. Y aquí entra Walter Benjamin, que nos da una capa más profunda en sus textos como sobre el lenguaje en general y el lenguaje de los humanos. Benjamin afirma que todo tiene lenguaje, incluso las cosas, los animales, los muertos. En Rulfo los muertos sí que hablan, y lo hacen desde un lenguaje que ya no es humano sino mítico, cargado de resonancias arcaicas, de culpa, de eco. En Destino y Carácter, finalmente Benjamin conecta el mito con la repetición y el destino. Los personajes de Rulfo muchas veces parecen atrapados en ciclos eternos, condenados por un pasado que no se borra. Eso es profundamente mítico. Y finalmente, para el concepto de mito, Kafka, Benjamin compara el mundo mítico con un mundo donde la ley existe, pero no se entiende y aún así se cumple, donde los seres humanos se enfrentan a un poder que los excede. Algunos de los cuentos de Rulfo se suelen comparar mucho con El proceso de Franz Kafka, recomendadísima también, ya que Rulfo, al igual que Kafka, presenta personajes que viven bajo una ley no escrita, una lógica sagrada del castigo, del abandono o del milagro sin explicación racional. Además maneja símbolos similares sobre la realidad y lo mítico. Así podemos decir que en Rulfo el mito no es una historia del pasado, sino una forma de percibir la realidad, una realidad donde lo sagrado no está en los templos, sino en el silencio, en los huesos, en el viento. Y el misterio no es lo oculto, sino lo que siempre ha estado ahí, esperando ser escuchado con respeto. En el mundo de Juan Rulfo, lo sagrado no se aparece con ángeles cantando ni con milagros espectaculares, no. Lo sagrado se cuela de a poquitos, como el polvo en las rendijas, como ese silencio que pesa más que una misa completa. Primero, el paisaje, el llano seco, el desierto callado, la tierra que no da nada, y aún así la gente le habla como si fuera un dios caprichoso. En Rulfo, la naturaleza no es fondo, sino es presencia viva. El sol castiga como un juez antiguo, el viento murmura secretos, los cerros observan. Hay algo ahí en esa tierra reseca que se siente más grande que uno mismo. Y eso es lo sagrado. Esto se percibe en cuentos como Nos han dado la tierra, donde dice: uno ha creído a veces en medio de este camino sin orillas que nada habría después, que no se podría encontrar nada al otro lado, al final de esta llanura rajada de grietas y de arroyos secos. Pero si hay algo, hay un pueblo. Aquí el paisaje no es solo tierra, es casi un personaje. Ese hay un pueblo, que no sabemos si es real o no, convierte al llano en un espacio mítico, vasto, sagrado por su desolación. Lo divino no está en la abundancia, sino en el misterio de la nada. Ahora, él habla, o sea, cómo se habla en Rulfo, despacito, con pausa, como si cada palabra costara.
y es que en su universo las palabras son casi rezos. No se habla para llenar el aire, se habla para invocar, para recordar, para protegerse. El habla es un ritual en sí mismo, lleno de fórmulas de respeto, de silencios cargados de sentido. ¿Quién no ha escuchado a una abuela hablar como si recitara un conjuro? Pues así es como se sienten las narraciones de Rulfo, como en el cuento Es que somos muy pobres, donde dice: ella no se acuerda, le da vuelta a todos sus recuerdos y no ve claro dónde estuvo su mal, o el pecado de nacerle una hija tras otra con la misma mala costumbre. No se acuerda, y cada vez que piensa en ellas llora y dice: que Dios las ampare a las dos. El lenguaje aquí está cargado de una religiosidad popular que convierte cualquier explicación en castigo divino. Se habla con el peso de la culpa, como si cada frase fuera una plegaria o un juicio, y claro, la muerte. En Rulfo los muertos no se van del todo, se quedan, dan vueltas, siguen hablando, reclamando, contando lo que nadie quiso oír en vida. Pero lejos de dar miedo se les escucha con cierta familiaridad, como si fueran parte del paisaje, porque en estas tierras la muerte no es un final, es otro estado de presencia, otra manera de ser, y eso ya roza el terreno de lo sagrado. Cuando la muerte no es ausencia, sino otra forma de compañía, como se percibe en el cuento El hombre, cuando dice: no debí matarlos a todos, iba pensando el hombre. No valía la pena echarme ese tercio tan pesado en mi espalda. Los muertos pesan más que los vivos, lo aplastan a uno. Debía de haberlos tentaleado de uno por uno hasta dar con él. La muerte en Rulfo no se va. Se queda como una sombra moral, como un espíritu que persiste en la conciencia. Los muertos no descansan porque los vivos no los dejan ir. El remordimiento es una forma de rito. Y finalmente, los rituales. No esperes grandes liturgias ni ceremonias pomposas. Aquí el ritual está en el rezo susurrado, en el velorio con café y pan, en la promesa a un santo empolvado en una capilla del camino. Son actos sencillos y cotidianos, pero con una carga espiritual que conmueve, porque en estos muros rurales todo, hasta sembrar un maíz o pedir lluvia, puede ser un acto sagrado, porque lo sagrado no está allá arriba, sino que está aquí abajo, mezclado con la tierra y el sudor. Así que en Rulfo, lo sagrado es humilde pero poderoso. Vive en lo pequeño, lo desgastado, lo que la ciudad ha olvidado, y sin hacer ruido, nos recuerda que hay misterios que no necesitan explicación, solo respeto, como en el cuento de Talpa, donde van hasta la Virgen de Talpa buscando un milagro de sanación, y durante todo el cuento se hace evidente este ambiente humilde y sencillo. Aquí lo sagrado se manifiesta en el acto del peregrinaje, donde el viaje no solo es físico sino espiritual. También se convierte en un lugar santo, una especie de santuario rural donde se busca la sanación como milagro. Es ritual colectivo cargado de fe popular. En el universo de Juan Rulfo, lo real y lo mítico no están en habitaciones separadas, más bien duermen en la misma cama, se sientan juntos en la plaza del pueblo y se toman un mezcal al atardecer. ¿Y cómo pasa esto? Pues sencillo. Lo real en Rulfo es tan crudo, tan despojado, tan lleno de dolor y silencio que termina rozando lo inexplicable. Y lo mítico, lejos de ser un adorno fantasioso, es una forma de explicar lo que la razón no alcanza. Así que se encuentran, se mezclan, y no sabes si estás escuchando una historia verdadera o un cuento de los antiguos. Por ejemplo, en sus cuentos los personajes hablan con los muertos como si fuera lo más normal del mundo. No hay susto ni gritos, porque la muerte en el mundo rural no es el fin, es una vecina silenciosa que a veces responde si le hablas bonito. Lo real, alguien muere. Lo mítico, ese alguien no se va del todo y sigue hablando desde la tierra o desde el recuerdo. Lo mismo pasa con la fe y los milagros. En un mundo donde no hay doctores ni justicia, la esperanza viaja en forma de estampita, de virgen, de talpa o de promesa a un santo. Lo real, alguien sufre. Lo mítico, la única salvación posible viene de lo divino, de lo que no se ve pero se cree con fuerza. Y el paisaje. ¡Ay, el paisaje! Árido, seco, cruel, pero también lleno de símbolos. En Rulfo, un llano no es solo un llano, puede ser el purgatorio, la nada sagrada, el eco del castigo divino. Lo real, la tierra. Lo mítico, escenario de revelación.
Así que cuando lees a Rulfo, no puedes separar una cosa de la otra. Lo mítico no interrumpe lo real, lo completa. Y lo real no anula lo mítico, lo contiene. Es como los Flaming Hot, que vienen en diferentes presentaciones, papas, Cheetos, Doritos. Así es el llano en llamas. Vive en lo cotidiano y lo poderoso, lo terrestre y lo simbólico, todo servido junto y con un sabor así de fuerte. En Rulfo, el misterio no llega con truenos ni apariciones espectaculares. Llega despacio, con la cabeza baja y los pies llenos de polvo, y lo hace a través de símbolos y gestos que parecen simples pero están cargados de una profundidad tremenda. El silencio no es solo la ausencia de sonido, es un lenguaje propio. En Rulfo se calla más de lo que se dice y cada silencio pesa como una confesión. Los personajes se miran, bajan la voz o simplemente no responden. Y en ese vacío el misterio se vuelve espeso, como si algo estuviera a punto de revelarse o de perderse para siempre. Es el silencio del que sabe, del que teme, del que ya lo ha perdido todo. Como en el cuento de Lubina que dice: oí el resuello de mi mujer a mi lado. ¿Qué es?, me dijo. ¿Qué es qué?, le pregunté. Eso, el ruido ese. Es el silencio. Duérmete, descansa, aunque sea un poquito, que ya va a amanecer. Pero al rato oí yo también. Era como un aletear de murciélagos en la oscuridad, muy cerca de nosotros, de murciélagos de grandes alas que rozaban el suelo. Me levanté y se oyó el aletear más fuerte, como si la parvada de murciélagos se hubiera espantado y volara hacia los agujeros de las puertas. Otro elemento, el polvo, sí, ese polvo que cubre todo, la ropa, los caminos, las tumbas, las palabras. En el universo rulfiano, el polvo es símbolo de lo que ya fue, pero también de lo que no se borra, lo que persiste. Es la huella del pasado, la señal de que estuvo vivo y ahora está desintegrado, flotando en el aire. Es el misterio de lo que se deshace pero no desaparece. Uno de los cuentos en los que más evidencio es Talpa, donde dice: tardamos 20 días en encontrar el camino real de Talpa. Hasta entonces habíamos venido los tres solos. Desde allí comenzamos a juntarnos con gente que salía de todas partes, que había desembocado como nosotros en aquel camino ancho parecido a la corriente de un río, que nos hacían dar a rastras, empujados por otros lados, como si nos llevaran amarrados con hebras de polvo. Porque de la tierra se levantaba con el bullir de la gente un polvo blanco, como tamo de maíz, que subía muy alto y volvía a caer. Pero los pies al caminar lo devolvían y lo hacían subir de nuevo. Así a todas horas estaba aquel polvo por encima y debajo de nosotros. Y arriba de esta tierra estaba el cielo vacío, sin nubes, solo el polvo. Pero el polvo no da ninguna sombra. Otro elemento destacable en Rulfo es la mirada. Una mirada en Rulfo no es cualquier cosa, es acusadora, desconfiada, perdida, espectral. Muchas veces los personajes se miran sin hablar, como si supieran algo que no se dice, o mirar al horizonte como si esperaran que algo o alguien vuelva. La mirada es ese gesto mínimo que revela una historia entera sin pronunciar una palabra. Tan importante es la mirada en Rulfo que parecen que las miradas fueran capaces de realizar acciones. Para esto me gustaría leerles algunos pasajes que describen las miradas en varios de los cuentos. Así, cuando su ojo se sentía a gusto teniendo en quien recargar la mirada, los dos se levantaban de su divisadero y desaparecían de las cuestas de las comadres por algún tiempo. Entonces vi que se le iba entristeciendo la mirada, como si comenzara a sentirse enfermo. Hacía mucho que no me tocaba ver una mirada así de triste y me entró una lástima. Una nublazón negra le cubrió la mirada cuando quiso abrir los ojos. Para eso quería ir a ver a la Virgen de Talpa, para que ella con su mirada le curara sus llagas. Pero de pronto se destiñeron, se le borró la mirada, como si la hubieran revolcado en la tierra. Era igualito a mí y con algo de maldad en la mirada. Algo de eso tenía que haber sacado de su padre. Y después a ella, que salió haciendo pucheros y con la mirada raspando los ladrillos hasta que ya en la puerta soltó el llanto.
Hubieran visto al gobernador allí de pie, muy serio, con la cara fruncida, mirando hacia donde estaba el tumulto. Pero el día menos pensado, y sin que nos diéramos cuenta de qué modo se convirtió en mujer, le brotó una mirada de semisueño, que escarbaba clavándose dentro de uno como un clavo que cuesta trabajo desclavar. Como les dije antes, a mí me tocó cerrar aquella mirada, todavía acariciadora como cuando estaba viva. Y por último, el viaje. Los personajes de Rulfo casi siempre están yendo a algún lado, pero no como en una aventura, sino como en un destino inevitable. Caminan al entierro, al castigo, al reencuentro con lo perdido. El viaje en Rulfo es tanto físico como espiritual, y siempre hay algo sagrado o doloroso al final del camino. Es el gesto ritual del que busca respuestas, aunque ya sepa que no lo vas a encontrar. Y esto se ve en cuentos como Nos han dado la tierra, El hombre, Talpa, Lubina, Paso del norte, No oyes ladrar a los perros, Anacleto Morones, que aunque no impliquen un viaje en sí, hay elementos simbólicos que representan un viaje por medio de una transformación espiritual. En resumen, el misterio en Rulfo no grita, sino que susurra, y lo hace a través del polvo que flota, del silencio que duele, de las miradas que pesan y de los caminos que nunca se sabe si llevan a la salvación, al olvido o a la muerte. Y una última pregunta para reflexionar. ¿El silencio y lo no dicho hacen parte de la poética del misterio? Y para mí es un sí, absolutamente. El silencio y lo no dicho son fundamentales de la poética del misterio en la obra del Juan Rulfo. Y en general en una literatura donde lo esencial no siempre se muestra, sino que se sugiere, se insinúa o simplemente se deja en suspenso. En la literatura de Rulfo lo que no se dice pesa más que lo que se dice. Las frases cortas, los silencios prolongados, los personajes que apenas hablan o que se callan cuando más deberían explicar, todo eso construye una atmósfera donde el lector intuye más de lo que sabe, y esa intuición es la puerta de entrada al misterio. En vez de explicarlo todo, Rulfo deja espacios vacíos, huecos que el lector debe llenar con su imaginación, su experiencia, sus propias emociones, su miedo, y ese vacío no es simple ausencia, es un silencio cargado, como un secreto que respira en el aire. Eso lo vuelve profundamente inquietante y profundamente poético. Como dice Octavio Paz en El laberinto de la soledad en México, y también en Rulfo, el silencio no es vacío, es una forma de defensa, de profundidad y de resistencia. Callar también es hablar, y en ese sentido el silencio se vuelve sagrado como los rezos que no se pronuncian, pero se sienten. Por ejemplo, en Nos han dado la tierra, que termina con la frase: la tierra que nos han dado está allá arriba. ¿Por qué? ¿Porque está en una montaña? ¿Porque murieron? ¿Porque solo es una tierra imaginaria? Rulfo no nos lo dice, y ese no decirlo es lo que nos atrapa, porque entendemos que hay algo más allá de las palabras. La poética del misterio en Rulfo no necesita grandes revelaciones, necesita pausas, miradas, suspiros, ecos, silencios. En esos gestos mínimos vive lo sagrado, lo mítico, lo que no tiene forma pero sí peso. En el mundo de Rulfo, el misterio no entra gritando, entra callado, en puntillas, como el polvo que flota sin que lo notes, pero termina cubriéndolo todo. Y uno de los grandes recursos con los que logra esto, pues, es el silencio. Pero no cualquier silencio, como ya lo dijimos, es un silencio lleno de sentido que no vacía la historia, sino que la expande. Juan Rulfo no necesita decirlo todo, de hecho su fuerza está en lo que no se dice, en lo que deja entrever, en lo que el lector debe intuir. Y esa estrategia no solo genera suspenso o tensión, sino que genera misterio, porque nos obliga a acercarnos más, a escuchar mejor, a leer los huecos tanto como las palabras. Estas ideas las podemos conectar con lo que dice Octavio Paz en El lenguaje. Decir es callar lo que no se dice. Aquí Paz nos recuerda que cada palabra elige un silencio y que el lenguaje no es solo lo que se nombra, sino también lo que se oculta, lo que se sugiere, lo que se deja en la sombra.
En Rulfo esa sombra es densa, en donde vive el dolor, la culpa, lo sagrado, todo eso que no puede explicarse pero se siente. Por otro lado, Walter Benjamin, en Sobre el lenguaje en general y el lenguaje de los humanos, nos ofrece una idea muy poderosa. Toda comunicación de lo espiritual en lo humano es silencio. Y ahí está la clave de lo espiritual, lo sagrado, lo mítico, lo inexplicable en Rulfo. No se grita, no se define con claridad, se comunica a través del silencio, como lo hace el paisaje en Nos han dado la tierra, o el hijo moribundo en Oyes ladrar a los perros, o los muertos del paso del norte, que no se van del todo. Incluso en Destino y Carácter, Benjamin dice que el mito, el destino, es una forma de culpa que nunca se revela del todo. Y en Rulfo, el destino de muchos personajes está marcado por algo que no se explica completamente, una culpa ancestral, un crimen callado, una promesa rota. No hay rendición clara, solo ecos, fantasmas, gestos. Eso también es parte de la poética del misterio, el sentido que nunca se entrega por completo, que permanece en un plano entre lo humano y lo simbólico. Así, el silencio en Rulfo es lenguaje, y lo no dicho es donde habita lo sagrado y lo misterioso, porque cuando las palabras ya no alcanzan, es el silencio el que habla por ellas. Y lo que dice es más profundo que cualquier explicación. Y bueno, como los caminos de Rulfo, este episodio también llega a su última curva, pero nos deja con más preguntas que respuestas, como debe ser en toda buena travesía literaria. Recapitulando, hoy recorrimos los polvorientos caminos del llano en llamas para descubrir que en la obra de Juan Rulfo lo real no está reñido con lo mítico, sino que ambos se entrelazan en una poética profundamente latinoamericana. Vimos que su literatura nace del dolor histórico del siglo XX mexicano, la revolución agraria, la guerra cristera, la violencia, el abandono del campo, pero Rulfo no se limita a contarlo como crónica, lo transforma en mito, en misterio, en rito. Exploramos cómo el paisaje árido, el silencio, el polvo, las miradas, los muertos que hablan o que no se van, son más recursos narrativos. Son símbolos que nos remiten a lo sagrado, a lo que escapa de la lógica y entra en el terreno de lo inexplicable. También vimos que el lenguaje en Rulfo no lo dice todo, y eso es parte de su fuerza. Hay más sentido en lo que calla que en lo que explica. Aquí el silencio no es vacío, es presencia cargada de misterio. Y por supuesto recordamos que Rulfo, aunque antecede el boom latinoamericano, ya explora muchos de sus temas claves, la marginalidad, lo espectral, la identidad rota, y lo hace desde un estilo sobrio, poético y profundamente conmovedor. Así que si algo nos deja este episodio es la certeza de que El llano en llamas no solo es una colección de cuentos, es una cosmovisión. Un universo donde lo humano y lo mítico se funden en el mismo polvo que flota sobre el alma de América Latina. Finalmente, ¿qué nos dice Rulfo sobre el alma latinoamericana? Nos dice que el alma latinoamericana está hecha de ausencias y memorias, de heridas abiertas y silencios que duelen, de fe quebrada pero resistente, de paisajes resecos que no por eso dejan de ser fértiles en símbolos y significados. Rulfo no retrata una Latinoamérica grandilocuente o heroica, sino una Latinoamérica herida, marcada por la violencia, la injusticia y la pobreza, pero también asimismo por una resistencia callada, por una espiritualidad que persiste en el polvo, en el ritual, en el habla popular. En sus cuentos el alma latinoamericana aparece como una mezcla de lo real y lo mítico, donde el pasado no muere y lo sagrado convive con lo cotidiano, donde incluso los muertos tienen algo que decir y los vivos muchas veces no saben cómo escuchar. Rulfo nos muestra que esa alma no puede entenderse solo con la historia, ni solo con la poesía, sino en la fusión de ambas. Un alma hecha de duelos no cerrados, de tierra seca, de madres que esperan, de hijos que no vuelven, de voces que resuenan como ecos ancestrales. Y quizás lo más profundo que nos dice es que, aunque todo parezca roto, el alma sigue latiendo. Tal vez en silencio, tal vez en penumbra, pero viva, como la literatura viva que celebramos hoy. ¿Y tú, crees que lo real termina donde empieza el mito? ¿Qué cuento del llano en llamas te quedó rondando en la cabeza? ¿A qué rincón de tu memoria te llevó esta lectura?
¿Y qué otras historias quieres seguir explorando en esta tierra entre lo mítico y lo real? Bueno, te invito a seguir leyendo esta obra de Rulfo, El llano en llamas, y si puedes, toda la obra de Rulfo junto a su novela Pedro Páramo, que también es un gran ejemplo de esta amalgama entre mito y realidad, que es también fundamental para seguir alimentando esta discusión. Así que te leo en los comentarios. En este podcast escuchamos de fondo musical a Ludovico Einaudi y La magia de la música andina, instrumentales que tocarán tu. Gracias por llegar hasta aquí. Si este episodio te dejó pensando, sintiendo o simplemente con ganas de leer más, te invito a seguir este podcast Literatura Viva, donde los libros no solo se analizan, sino que se reviven. Y se vienen nuevos episodios, nuevas obras, nuevas preguntas, y aunque confieso que a veces la procrastinación me quiere ganar la batalla, como buen personaje de Rulfo, también tengo mis silencios. Creyendo mi autora. Bueno, mi propósito es mantener viva esta conversación literaria contigo, paso a paso, palabra a palabra. Así que síguelo, compártelo y acompáñame en este viaje entre letras, símbolos y misterios. Nos escuchamos muy pronto, o eso espero. No me dejes procrastinar sola. Y bueno, para cerrar ya de verdad el episodio y me callo, menciono una cita de Juan Rulfo. 2 puntos. Uno no sabe nunca cómo va a ser el día. El tiempo cambia de pronto, como la gente.